tengo una maestría en gestión de organizaciones. He elaborado, les digo siempre a mis estudiantes, desde el año 2004, cuando tuve mi tarjeta profesional, pero antes ejercíamos, llamarlo así, como auxiliar contable y unos colegas, amigos eran los que firmaban. Acá en Colombia, no sé, en Paraguay, estoy viendo que hay un registro también como tarjeta profesional y nosotros registramos. Entonces, como no tenía tarjeta profesional, yo organizaba la contabilidad y los colegas, amigos eran los que firmaban. Pero desde el 2004 que me gradué como contador, ejerzo la contaduría pública. Revisoría fiscal, terminé la especialización por allá en el 2006, entonces desde esa época he siempre podido alternar entre mis labores de vínculo laboral y de prestación de servicios que se nos permite acá. Entonces, más o menos son como alrededor de 10 años en la revisoría fiscal intermitentes, asesorando proyectos en diferentes áreas también, tanto en lo comercial, en lo público, en entidades sin ánimo de lucro, que es uno de los donde más he estado. Y los últimos 10 años, hasta el 2023, estuve en una compañía en la ciudad de Popayán. Popayán es una ciudad pequeña, creo que somos alrededor de 700.000 habitantes, ¿sí? Entonces hay un parque industrial, si a mucho hay 5 empresas industriales en la ciudad. Entonces, es más el comercio y el tema del empleo que generan las empresas públicas. Tuve la oportunidad de trabajar en esos últimos 10 años en una empresa industrial, en el parque industrial, como auditor interno, y desde el año pasado volví a retomar, después de haber dejado durante, bueno, experiencia docente, ya creo que acumulo como unos 8 años. Pensé en el 2014 hacer un año sabático, que me duró 10 años, volví en el 2023 a la docencia, y bueno, aquí estamos nuevamente alternando el ejercicio que siempre, como decíamos en una charla en estos días, que le nace a muchos por vocación, ¿sí? Como el profe Milciades lo conoce muy bien, la docencia, pero no dejamos a un lado el ejercicio profesional, que es lo que nos permite nuestra carrera. Entonces, aquí estoy atento, pues el profesor Milciades, o si no, al final de la clase compartimos los contactos. Con mucho gusto por acá. Nuestras regulaciones contables son muy similares y podemos compartir muchos elementos. Y bueno, con lo que hablamos al inicio con el profe, era que nuestra profesión es interdisciplinaria, transdisciplinaria, muy polivalente, entonces ahí podemos compartir muchos aspectos. Cuando necesiten por acá, con mucho gusto, si algún día también quieren acompañarnos en esta ciudad pequeña, por llamarlo así, con mucho gusto también se les atiende. Muchísimas gracias. Y profe, bueno, entonces no sé si tengan alguna inquietud o duda. Yo dentro de los ejercicios que hacemos en la clase, pues la idea es de pronto hacer las preguntas de una vez, no sé cómo lo hacen ustedes, o si los dejamos para el final, ustedes me dirán, y vamos avanzando. Excelente, profe. Yo creo que al final va a ser mejor, ¿verdad? Si hay unas consultas, dudas al respecto. Ok, bueno. Entonces, por acá, bueno, les cuento, nuestra universidad se llama Fundación Universitaria de Popayán, fue constituida por allá en el año 1982. Nuestro programa lleva alrededor de casi 15, cumplimos 15 años el año anterior, ¿sí? La Fundación Universitaria es una universidad privada, ¿sí? Precisamente el reto que tenemos acá es porque en la ciudad está la universidad pública, que es la Universidad del Cauca, que es el departamento, y 4 universidades privadas que ofertan el programa. Una de ellas, pues nuestro programa de contaduría está en la Fundación Universitaria de Popayán, donde nosotros estamos. Le hemos definido clase espejo entre la Universidad Privada del Este de Paraguay, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, y la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas. El ámbito en el que estoy en estos momentos en la asignatura que tenemos se llama gerencia de costos, está por allá en el plan de estudios en sexto semestre de contaduría pública, y el tema que traemos para dialogar el día de hoy es cadena de valor y los costos. No sé, profe, si en este ámbito los estudiantes de pronto ya tienen
unas nociones o para ustedes es totalmente nuevo? Este semestre nosotros tomamos la clase por semestre, ¿verdad? El primer semestre Ajá. que ellos están dando costo, entonces estamos dando costo básico, base. El siguiente año ellos pasan al quinto año, ¿verdad? Noveno y décimo semestre y tocaríamos ya lo que es el costo del presupuesto, la proyección financiero, de Ah, producción ya, y ok. compañía. Ah, bueno, entonces de pronto hoy vamos a ir hilando un poquito con los ejercicios que apenas están iniciando ustedes. Bueno, entonces, precisamente para hablar de la cadena de valor, nos hemos remitido a siempre lo decimos, a uno de los gurús en términos de organizaciones como lo es Michael Porter, y para ello pues les traigo aquí un ejercicio de pronto más de conceptos. ¿Sí? Él nos dice que esa cadena de valor hay que descomponerla entre varias actividades estratégicas. Estratégicas, como ustedes de pronto lo pueden conocer, es porque precisamente hace parte de esas metas a las cuales la organización le ha apuntado de manera relevante. Y entonces, si es de manera relevante, sí o sí, esas actividades estratégicas van a tener que comprenderse asociado a uno de los temas claves en las organizaciones, que son los costos. Esos costos vistos como unas fuentes de financiación, de diferenciación, perdón, que se pueden en el momento identificar o que se pueden potencializar. ¿Cuál es la finalidad entonces de identificar esas fuentes de esos costos? Es definir o encontrar una ventaja competitiva, y ahí es donde viene nuestro amigo Porter, donde nos dice que deben desempeñarse estas actividades de manera estratégicamente importantes, de, de mejor o más barato que sus competidores. Para ello, pues, ahí hay una cita textual. En ese orden de ideas, precisamente la competitividad ha llevado a que hoy en día, con esta economía globalizada, ¿sí? Aquel que tenga el mejor precio o el más barato, pero con unos niveles de calidad, podrá incursionar en ciertos mercados o mantenerse en esos mercados. Y entonces la competitividad vamos adelante a entenderla también desde esa niveles o desde esa rivalidad entre los diferentes competidores que existen en el mercado y las organizaciones. Por acá, como les decía, vamos a retomar a nuestro amigo Michael Porter, que es un académico estadounidense, bueno, nacido en el 47, entonces viene bajo un ejercicio de la posguerra, donde los temas de economía y administración eran sumamente relevantes para el desarrollo económico de Estados Unidos, y es el primero que introduce el concepto de cadena de valor para crear y sostener la competitividad de una empresa. Aquí les traigo de uno de mis maestros de la maestría, precisamente, la frase que él nos dejaba: la eficiencia en la economía y el proceso social no son opuestos. Los negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social. Es decir, que sí o sí esa competitividad que hablamos cuando somos eficientes económicamente hablando, también debe reflejarse en un proceso social. Es decir, en generar valor, en generar para todos los stakeholders unas mejores condiciones, independiente del concepto de desarrollo o de evoluciones que puedan tener estas mismas sociedades, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, Porter también nos habla, Riquelme nos trae el concepto de Porter de cadena de valor, como el conjunto de actividades que implica transformar insumos a bajos costos hasta convertirle en un producto o servicio final y generar un margen de beneficio. Ese margen de beneficio muchas veces es el que nosotros conocemos como rentabilidad, pero recordemos que la rentabilidad al final es la evaluación de todo el ejercicio de la organización. En este caso es puntual sobre los costos. Y estas actividades pues, se pueden distinguir fácilmente con un modelo que él presenta, o representa más bien, de manera gráfica, más adelante lo vamos a ver, sobre la cadena de valor. La cadena de valor y la ventaja competitiva. Entonces, volvemos, según ese concepto, que las industrias manufacturas crean valor, ya que las materias primas, cuando transforman, perdón, esas materias primas para suplir las necesidades de las personas. Pero también las empresas comerciales o minoristas ofrecen una variedad de productos con el cual crean valor para el consumidor,
ya que todo lo ofrecen en un solo lugar, es decir, le facilitan el acceso a esos bienes o servicios. En el caso de una empresa minera, pues son los recursos naturales e industriales que se extraen a gran escala y al final todas estas empresas trabajan para generar un margen, y ese margen de rentabilidad que nosotros conocemos es el que le va a permitir seguir en el mercado y competir con sus rivales. En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar ese margen, es decir, ya sea bajando los costos, que muchas veces la llamamos también como optimización de costos, o aumentando las ventas a través de esa participación en el mercado. Y pues obviamente ese margen se analiza, por supuesto, a través de esa cadena de valor de Michael Porter que nos presenta en su libro desde el año 1986 como ventaja competitiva. La ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior de Michael Porter, es uno de los muchos artículos que hay, nos dice que crear una ventaja en el costo es unos tipos de ventaja competitiva que debe tener una empresa, puesto que el costo es de vital importancia en esas estrategias de diferenciación, porque el diferenciador debe mantener una proximidad en el costo a la de sus competidores. ¿A qué se refiere esto? Entonces nosotros decimos que esas estrategias de diferenciación es lo que nosotros hallamos de el famoso valor agregado que le genero a mis consumidores, a mis clientes, pero que yo lo voy a asumir disminuyendo, optimizando mis costos para poder competir. Entonces, esos comportamientos de los costos en las empresas están asociados a ciertas actividades para competir en esa industria. Y los debemos analizar no como cada una, como una isla en las actividades, sino como un engranaje, es decir, esos costos engranados a todo el esquema de la organización y a todos los procesos. Vamos a ver más adelante que en el modelo nos identifican, ¿sí?, cuáles son las principales actividades dentro de los procesos que nosotros conocemos en las organizaciones. Entonces, para definir la cadena de valor, la empresa, y asignar esos costos operativos y activos a las actividades de valor, cada actividad en la cadena de valor implica tener tanto costos operativos como activos de forma de capital fijo y de trabajo. Es decir, nuestras actividades en las organizaciones sí o sí deben estar costeado, llamémoslo así, o asignado de una manera a un capital, que ese capital puede ser un capital fijo y de trabajo, que nosotros conocemos por allá en los apalancamientos, que también lo tenemos en los inventarios de alguna manera tácita cuando hablamos de costos de inventarios, y más adelante vamos a mirar unas definiciones puntuales. No sé si hasta ahí, profe, si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta. Consultas, dudas, hasta ahí. Sí, yo Ay, a sí, veces hago sí, que no, las diapositivas las lean los estudiantes, pero pues veo que no sé, es un poco difícil, entonces voy a avanzar. Dígame, Araceli, creo que ibas a hablar. ¿ibas a hablar o no? Preguntó si ibas a hablar o no. Antes de que ella hable, ¿verdad? Cuando hablamos de costos pareciera que es tan básico, ¿verdad? Y yo no le quisiera llamar seco, ¿verdad? Pero es la parte no atractiva del trabajo de una entidad. Pero esto tan enriquecedor desde la base de Porter, ¿verdad? Cómo en realidad él nos menciona y nos lleva a una definición tan amplia de lo que es el costo y la importancia que tiene la misma para la eficiencia de la empresa. Miramos nuestra utilidad, rentabilidad, ya mismo usted mencionó, pero para llegar a eso, ¿verdad? Y viendo lo que es el mundo competente, globalizado, si no manejáramos el costo de manera eficiente, significa entonces que estaríamos fracasando como entidad en estos tiempos. Excelente. Ok, Excelente. profe. Bueno, muchísimas Cuando gracias. guste podemos seguir. Listo, bien. Bueno, entonces decimos que volvemos a retomar el concepto de ventaja competitiva, ¿sí? Que nos dice que una empresa tiene una ventaja competitiva haciendo sus actividades estratégicamente importantes mejor para sus clientes o a un costo menor para ellos. Esto es clave ¿en qué sentido? En que precisamente esas actividades estratégicamente hablando son aquello que yo le ofrezco
a mis clientes. Y cuando yo les digo a mis clientes o stakeholders en el ámbito de las organizaciones, porque aquí estamos hablando de organizaciones no solamente comerciales, industriales, sino también sin ánimo de lucro, de entidades públicas, que algunas están de economía mixta, ¿sí? Es que los clientes se sientan satisfechos. Esa mejoría es buscar la satisfacción del cliente, cumplir con sus requerimientos. Pero obviamente soy competitivo cuando logro que mis costos puedan ser los más óptimos y disminuirlos en esa satisfacción al cliente. Entonces pasamos también al concepto de valor, que es la magnitud que crece conforme a la satisfacción de las necesidades de ese cliente o usuario. Es decir, lo que los compradores están dispuestos a pagar. Yo aquí siempre les hago una pregunta a los estudiantes. Oiga, ¿cuánto está dispuesto a pagar el que le gusta el iPhone? La última versión. Porque se sienten satisfechos, porque es una moda, porque es una herramienta de trabajo o porque realmente esa plataforma, esa tecnología a usted le da la tranquilidad de poder tener una información de manera confiable, ágil, oportuna, así como nuestros conceptos de contabilidad, pero asociado a que a la satisfacción, lo que yo busco. Entonces, ese valor percibido por los clientes siempre va a ser, es independiente de los costos en el que el suministrador ya haya incurrido. Lo que les estoy diciendo, en el iPhone, ¿sí? Sabemos que por las maquilas que utiliza Apple, los costos son mínimos, pero el precio cada vez que hacen un lanzamiento, para muchos son exorbitantes, ¿sí? Y depende de tu capacidad o poder adquisitivo. Entonces, siempre vamos a encontrar que el cliente percibe ese valor, esa satisfacción a través de su valor, sin importar el costo en el que hayan incurrido los demás, y muchas veces ese margen de rentabilidad o de contribución mucho más alto a los costos. Entonces, ahí es donde se la juega la compañía en el concepto de valor. Por lo tanto, siempre cuando hablemos de concepto de valor, vamos a hablar de resolver tareas funcionales y emocionales. Muchas veces en esa satisfacción de los stakeholders, llámese entidades del Estado, empleados, proveedores, clientes, las mismas socios o accionistas, ¿sí? Siempre el costo va a tener que buscar esa optimización en pos de generar un margen de rentabilidad o de contribución que resuelva las funciones y tareas emocionales para poder tener unos mejoría en nuestros ingresos y ser competitivos, obviamente. ¿Sí? Bueno. La cadena de valor también decimos que al llevar a cabo un correcto análisis de esos costos, desde ahí, hacer la división en esa cadena de valor genérica en actividades de valor industrial, se reflejan en tres tipos que no son mutuamente exclusivos. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros vamos a analizar la cadena de valor y el costo, partimos de que ese análisis de costos va a tener que atender a tres variables. El tamaño y el crecimiento del costo representado por cada actividad, el comportamiento de los costos de cada una de esas actividades. Y tercero, las diferencias del competidor al desempeñar esa actividad. Entonces, yo debo siempre tener presente para mi cadena de valor esos tres elementos de esas tres variables bajo las cuales estudio el costo. ¿Listo? Esto me permite siempre entonces generar tener el concepto de cadena de valor como el modelo que clasifica y organiza los procesos de la empresa con el propósito de enfocar a los programas de mejoramiento. Es decir, mis costos deben estar monitoreados para mejorar día a día y poderlos optimizar. Y según Porter, el negocio de una empresa es aquel que resulta de su cadena de valor. Entonces, muchas veces nos preguntan siempre, oiga, pero la cadena de valor, ¿en dónde está? Vamos a ver más adelante que hay unas actividades que él nos define de manera puntual para poder analizarla. Digamos que entonces la cadena de valor son muy diferentes entre cada empresa del mismo sector. Las diferentes cadenas de valor de los competidores son una fuente clave de ventaja competitiva. Entonces yo aquí les coloco un ejemplo hay veces, y es que la cadena de valor en las empresas, no sé, estuve revisando por ahí información en Paraguay, en Incoterms, que son los términos de negociación de importaciones y exportaciones, ¿sí? Son similares a Colombia. Entonces, para nosotros en Colombia, cada vez que hay un cambio en la tasa de representativa del mercado del dólar, para aquellos que importan
siempre van a tener que considerar en su cadena de valor esas negociaciones con aquellos proveedores del exterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque su costo puede estarse incrementando por esa alza en la tasa de cambio, ¿sí? Mientras que para aquellos exportadores, el hecho de que la tasa de cambio se incremente, pues les abre un ejercicio de aprovechar esos costos y generar esa cadena de valor con sus clientes, ¿sí? Y poder compensar, llamémoslo así, de alguna manera cuando venga a la baja. Entonces, la cadena de valor es una herramienta para analizar todas esas actividades de la empresa. Particularmente, como les decía, en algunas empresas como las importadoras y exportadoras, si yo tengo costos asociados a importaciones, muchas veces, como vimos en pandemia, cuando se cerraron los puertos de China y Asia, ¿sí? Esos costos se elevaron, como les decía, en la compañía donde yo trabajé, se llegaron a pagar hasta 20 veces el valor de lo que se pagaba inicialmente por los costos de envío de una materia prima, ¿sí? Entonces, allí es donde el analizar todas esas actividades que posee la empresa desde la cadena de valor le permite adelantarse o por lo menos mitigar ese tipo de riesgos como nos sucedió en la pandemia. Bueno, y aquí traigo a colación otro de los autores, Parra, que retoma la cadena de valor de Porter y nos dice que la técnica de cadena de valor tiene por objetivo identificar actividades que se realizan en una institución o empresa, las cuales están inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor. Ah, entonces la cadena de valor también funciona como un sistema en la organización, así como el sistema de gestión de calidad, así como el sistema de control interno. Claro, debemos monitorearlo, debemos tener controles. Entonces dice que estaría conformado por la cadena de valor de los proveedores de la unidad del negocio, es decir, del core del negocio, del objeto social, de los canales de distribución, es decir, aquellos medios por los cuales yo me contacto con mis clientes, proveedores y hasta el nivel interno, ¿no? Y la cadena de valor de los clientes. Entonces, miren, si nosotros nos vamos a ese mapa de procesos, imaginémoslo, estos son precisamente los procesos misionales, cuando hablamos de los clientes, cuando hablamos de la unidad de negocio, y los procesos de apoyo con los proveedores y los canales de distribución. Entonces, vuelvo a ese ejercicio del mapa de procesos donde cada uno es soporte del otro. La cadena de valor dice que descompone la empresa en 9 actividades que crean valor. Y para poder entender el comportamiento de esos costos, así como las fuentes de diferenciación con la competencia. Estas 9 actividades se descomponen en 5 primarias y 4 secundarias. No sé si hasta aquí, antes de empezar esta manera gráfica de ver cadena de valor, tenemos alguna duda. ¿No? ¿Podemos seguir? Ok. ¿Eh? Yo sé que mi voz es medio odiosa a ratos, no sé si están despiertos. No, estamos acá atentos. Ok, listo, profe. Bien. Entonces nos dice que la cadena de valor deporte tenemos unas actividades de apoyo y unas actividades primarias. Las de apoyo son las mismas de secundaria. Entonces dice que tenemos 5 primarias, ¿sí? Que son las de aprovisionamiento, logística de entrada, las operaciones, es decir, en el caso de las empresas industriales, lo que es la producción, una logística de salida, es decir, como le llegamos, almacenamos nuestro producto terminado y podemos despachárselo a nuestros clientes, la mercadotecnia y ventas, todo lo que es los inputs de los ingresos y el servicio, el servicio entendido como postventa. Todos ellos apuntan siempre a un margen de qué? Rentabilidad. Ahorita vamos a ver un concepto un poco más conciso. Esas son las primarias, es lo que nosotros llamamos precisamente en un mapa de proceso lo misional, ¿sí? La razón de ser. Y las de apoyo es aquellas que me ayudan o me contribuyen, como la infraestructura de la empresa, las finanzas, la gestión del talento humano o recurso humano, los sistemas de información. Muchas veces los sistemas de información hoy en día estamos hablando de toda esa data que posee, de ese conocimiento del cliente, conocimiento del proveedor, de la información que se genera hoy en día en todos los negocios o en todo tipo de organización. El desarrollo tecnológico, sí, las tecnologías que se han desarrollado en las últimas 3, 4 décadas han permitido que evolucionen mucho más las organizaciones y pues con la pandemia se desarrollaron tantísimamente pues otras. Y compras, es decir, garantizarle los recursos para que funcione la parte de producción o operacional del negocio.
Miramos que más adelante nosotros nos dice que esa cadena de valor también la podemos entender a través de este gráfico. En la base siempre va a estar las 5 operaciones que acabamos de hablar, ¿sí? Pero quienes están en contacto directo van a ser los cuatro actividades que decíamos. Entonces, en la cadena de valor deporte siempre vemos que el margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar esas actividades. Esa diferencia entonces siempre va a ser cómo yo determino lo que me aporta cada una de ellas. Ese costo debe permitirme determinar qué me está aportando cada actividad. Y las actividades de valor, entonces decimos que son actividades primarias o secuenciales. Cuando hablamos de mapas de procesos, ¿se acuerdan que un mapa de proceso es un sistema secuencial, ordenado, interconectado? Entonces nos dice que vamos a conectar la logística externa, es decir, aquello que nosotros tratamos desde, por ejemplo, en una empresa de productora de leche, no sé, profe, si en Paraguay no alcancé a datearme un poco, nosotros una de las grandes insignias de lecheras acá es Alpina, y creo que tiene negocios por allá, que es lechera, de la industria de los derivados lácteos. Lo que pasa es que en la región nosotros tenemos una marca muy fuerte, que está más o menos a 70, 80 kilómetros de la ciudad donde estamos. Yo creo que esa acapara todo, ¿verdad? Habría otras Ah, bueno. alternativas en muchos tiempos, pero nos quedamos que no quisiera hacerle publicidad, ¿verdad? Pero se llama Lactolanda la empresa, entonces Ah, provee todo bueno. lo que sea lácteos y todos derivados también, ¿verdad? Una empresa Bueno. Ujú. menonita, pero ahí están con con todas las variedades y acaparan el mercado. Bueno, pero deben tener el ejercicio de la logística externa. Es decir, por ejemplo, acá en Alpina nosotros vemos cómo consiguen la leche y a través de sus alianzas con los eh, pequeños productores de leche o con las grandes cooperativas productoras de leche. Esa logística externa, perdón, la tienen también identificada que hacen una alianza estratégica con ellos. Y es decir, oiga, usted me vende toda la leche y se la compro a un precio, perdón, o a un costo para nosotros asequible, pero que a mí me garantice tener el suministro. Las operaciones, entonces, ya después de tener esa leche, cómo yo la debo manipular o cómo la debo conservar, cómo la debo tratar para empezar a producir y a transformar esa leche en los productos lácteos que después vamos a comercializar. Esa logística interna de almacenamiento, esa logística interna de cómo deben conservarse ya el producto terminado y cómo llego con ese producto terminado y se lo hago llegar a mi cliente. Así como el marketing y ventas. Bueno, ustedes allí, eso es a nivel internacional, la globalización nos ha enseñado que el neuromarketing siempre va a generar un apoyo ahí desde esa perspectiva del marketing. Y las ventas, como siempre, la fuerza de ventas muchas veces son los colaboradores, ese talento humano que dinamiza ese ejercicio del core del negocio, donde se generan los inputs para poder desarrollar el objeto social. Y los servicios entendidos como esos servicios postventa. Muchas veces lo que decíamos en servicios postventa, no sé si sucede allá, acá con la empresa lechera que les digo, o con todas las de productos alimenticios es, oiga, ellos tienen la responsabilidad social de precisamente si el producto se va a vencer o está en un lapso de tiempo, recogerlo y evitar mayores consecuencias desde el ámbito legal. Entonces, esos servicios postventa al tendero, a la cadena de almacenes, o bueno, o a los mini market o a los mall o grandes supermercados, donde que antes de que se venza el producto, tienen que reemplazarlo por uno igual y eso tiene otras destinaciones al final. O el servicio postventa que siempre hemos hablado cuando compramos electrodomésticos o cuando compramos cualquier bien que precisamente tiene una garantía, ¿no? A eso nos referimos en las actividades primarias. Respecto a las actividades de apoyo o transversales, es decir, son aquellas que precisamente como la contabilidad es transversal a toda la organización, siempre van a necesitar de un dato del proceso contable y financiero. Entonces, en este caso, las actividades van a ser las de infraestructura, es decir, qué infraestructura posee la empresa, la organización para cumplir con esa actividad, pero que genere valor, ¿dónde está? Muchas veces yo les decía a los estudiantes acá, es, venga, esa infraestructura, ¿será que me genera valor cuando yo tengo una máquina que me puede producir, la puedo utilizar para producir 24 horas y yo solo tengo un turno de 8 horas? ¿Sí?
¿Qué está pasando ahí? ¿Me está generando valor o me está destruyendo valor? Ah, es que depende de la capacidad instalada de la organización, sí, pero si yo tengo máquinas que puedo alquilar y no tengo inconvenientes, pues ese es el ámbito de poder utilizar y optimizar los recursos que tengo en la infraestructura, ¿sí? Hay muchas alternativas allí respecto de ese capital ocioso o de esa infraestructura ociosa para precisamente no destruir valor, sino generar valor. Las finanzas, pues más que nadie nosotros sabemos que precisamente el manejo adecuado de las finanzas en una organización me puede ayudar a generar o a disminuir más bien los costos de financiamiento y terminar pagando tasas de pronto de más asequibles y poder por allá cuando hago los comparativos de ratios financieros, oiga, es que yo le estoy pagando distribuyendo dividendos más altos que la tasa de interés que le estoy pagando a los bancos a mis accionistas. Entonces el accionista va a decir, sí me sirve tener esa inversión allí. Y si no, pues me paso a trabajar como el sistema financiero y le presto el recurso para que usted trabaje y me va mejor con una tasa de interés o un pago de intereses a partir de ese recurso. La gestión del recurso humano, pues siempre hablamos que el talento humano, ese costo del talento humano es clave en las organizaciones, dado que si yo tengo unos niveles de eficacia, eficiencia, entonces podré generar una rentabilidad, una productividad, rentabilidad y competitividad que al final, en el largo plazo, se puede manifestar en el crecimiento de la organización. Pero si tengo unos niveles de ineficiencia del talento humano, pues lo más seguro es que de pronto los productos tengan problemas de calidad o el servicio presente inconvenientes y hasta pierdo clientes que de pronto me es difícil volver a recuperar. Sistemas de información, como les decías, todos aquellos sistemas que tiene la información, ya sea esa data de cada uno de nuestros stakeholders, hasta de los mismos procesos inherentes a la organización. La tecnología como aquellas herramientas que me permiten mantener actualizados esos sistemas de información u optimizados para tomar decisiones. Y compras, pues que es garantizar precisamente los suministros de los recursos para poder operar. En ese ámbito nosotros decimos que son las actividades de la cadena de valor y por acá volvemos a retomar a Riquelme, donde nos dice que esas actividades son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. ¿A qué se refiere con él? Que debemos hacer una combinación de ellos y por eso es entonces que esas actividades básicas se deben interrelacionar con esas actividades primarias que son las posibles fuentes de ventaja competitiva y entonces hablamos de la cadena de valor de los proveedores. ¿Cuándo me genera cadena de valor de los proveedores? Cuando yo tengo relaciones mutuamente beneficiosas con mis proveedores y entonces llevamos a feliz término nuestros negocios y gana-gana de las dos partes. La cadena de valor de la empresa como el sistema que se interrelaciona de valor y la cadena de valor de los clientes, es decir, gana-gana también con el cliente porque nosotros mantenemos un cliente fidelizado y él tiene un buen precio por el producto satisfecho y nosotros podemos a través de la optimización de costos mejorar ese margen de rentabilidad. Adicionalmente también decimos, por acá Riquelme trae una figura, una gráfica de guerras y navas que nos dice que son también eslabones horizontales, es decir, si yo voy a hablar de optimización, debo hablar de manera transversal, pero coordinando esos sistemas de información porque son muy importantes. Entonces, en doble vía, tanto transversal como horizontalmente, eh, perdón, transversalmente u horizontalmente van a tener que coordinarse y optimizarse esos recursos, así como los costos que estamos asociados a las actividades. Aquí hay un concepto que también traemos de Parra y López sobre Bermeo y Bermeo del 2005, porque nos habla que también hay una cadena de valor extendida. Esto es un ámbito un poco más en los niveles de economías más estrictas, donde nosotros hablamos de que debe haber una cadena de abastecimiento, una cadena de producción y una cadena de distribución. Estamos hablando de empresas industriales, donde dentro de los proveedores nosotros tenemos las materias primas, los insumos, la fabricación de la maquinaria, y esta es clave, el I+D de productos y procesos y servicios, que es la innovación y desarrollo, ¿no? Ya en la cadena de producción, es decir, lo interno, ¿sí?
siempre vamos a tener, por ejemplo, perdón, con los proveedores podemos tener una integración hacia atrás, es decir, usted sus relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores va a tener esa estabilidad a través de esa integración. En la cadena de producción, entonces hablaríamos de aquellos productos sustitutos y en sí la empresa como cadena de valor actual que posee los productos complementarios y los productos accesorios. Eso como la parte interna. Y por último, la cadena de distribución, que son aquellos con los que llegamos a los clientes, esa logística abierta, cómo llego, las actividades del marketing y el servicio al cliente. Esta última como integración hacia adelante, es decir, esas relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros clientes. Y todo ello pues puede ser a través del famoso outsourcing, subcontratación o tercerizaciones. Entonces esa cadena de valor ya puede abarcar otros ámbitos. ¿Sí? Esa cadena de valor, cada actividad de valor empleada, insumos, recursos, tiene tecnología para desempeñar su función. Entonces, cada actividad de valor utiliza y crea información. Y esta es la parte hoy en día clave con todo este tema de la data, de la megadata y del análisis de la minería de datos también. Entonces debemos tener datos del comprador, lo que les decía por allá, sistemas de información, parámetros de desempeño de la maquinaria, esa optimización para no tener capital ocioso, ¿sí? Las estadísticas de fallas del producto, esos sistemas de gestión de calidad para controlarlos. Y las actividades, pues ya decíamos que se dividían entre primarias, secundarias y de apoyo. Entonces, entremos a ver cada una de ellas a manera de ejemplo. No sé si hasta aquí, profe, tenemos alguna duda. Perdón. Nada, acá nomás. Sí tenía mi micrófono apagado para escuchar mejor. Súper, ¿verdad? ¿Se entiende el ejemplo? La lechera, cadena de valor, cómo se va generando. Después viene la consulta de parte del profesor. A última hora. No, tranquila. Al final el profe ya les va dando unos tips. Listo, ok. Bien, entonces decimos que esa cadena de valor, pues hablábamos de las actividades primarias, es decir, aquellas que involucran el proceso productivo hasta la venta o entrega al proveedor, perdón, al cliente, ¿sí? Y, ojo, de la asistencia posterior a la venta. Y yo aquí siempre les insisto, y bueno, en nuestro ejercicio profesional, lo que hablamos con el profe, debemos ser interdisciplinarios, es decir, cuando hablamos de postventa o ese servicio al cliente debe tener una meta y la meta es, oiga, indicador cliente fidelizado. Ustedes pueden ser en un momento fidelizados con nuestras charlas, con nuestro discurso. Allá también hay cadena de valor. Bueno, entonces, y las actividades secundarias de apoyos son precisamente como siempre, dan soporte para poder cumplir esas actividades primarias. Y como les decía, si nos imaginamos un mapa de procesos, en ese mapa de procesos decimos los misionales y los de apoyo. Van a estar siempre desde esa perspectiva, entre los cuales pues obviamente vamos a encontrar como el tema de los insumos, la tecnología, los recursos humanos y demás que ya hemos venido hablando acá. Entonces, en las actividades primarias, cuando hablamos de logística de entrada, entonces hablamos de recepción, almacenamiento y distribución de insumos. ¿Qué quiere decir eso? En una empresa industrial, pues obviamente es mucho más fácil identificar la materia prima y los insumos, ¿sí? En una empresa de servicios, oiga, si yo tengo una empresa de servicios, yo dependo de cómo desarrollo mis actividades para poder iniciar ese objeto social. Y entonces en una empresa de servicios públicos, yo cómo puedo obtener agua potable, o no, perdón, puedo obtener la fuente del agua para después potabilizarla. Entonces, ¿cómo recepciono ese insumo vital que es el agua? ¿Cómo lo almaceno en mis instalaciones o lo almaceno a través de otras compañías? El control de inventarios, y aquí viene un tema clave en costos, y es que si usted no tiene un control de inventarios adecuado en la organización, lo más seguro es que uno de los sobrecostos es en la subutilización o en el desperdicio o en la pérdida por obsolescencia de esos inventarios. Y las devoluciones, en algún momento con los estudiantes hablamos, ¿por qué, profe? El costo de devoluciones, porque precisamente el que me devuelvan un producto no significa solamente que yo tenga que devolverle el dinero al cliente o reponerle con un producto nuevo, es que qué voy a hacer para compensar aquellos costos que yo ya asumí para poder producir ese bien que me devolvieron. Entonces las devoluciones como restan, por allá vemos en el estado de actividades,
precisamente golpean directamente ese ejercicio de cómo estoy gestionando mis costos. Si yo tengo un alto volumen de devoluciones es porque definitivamente mis costos deben tener algún inconveniente en sus controles, ya sean costos de calidad en la materia prima, costos de ineficiencias en la mano de obra, como vamos a ver en las siguientes actividades. En operaciones, entonces aquí hablamos de la transformación de materia e insumos hacia el producto final. Por ejemplo, aquí lo vemos desde un proceso de producción, ¿no? El proceso de maquinado, el proceso de ensamble, el proceso de empaquetado, el proceso de mantenimiento de equipos y la realización de pruebas que hace el sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí es donde yo les decía a ellos, miren, hagan de cuenta aquí cuando vamos a producir unos zapatos, ¿sí? Si primero antes pues lo hacían de manera uno a la vez, no, ahora hablando de la economías de escala, pues son producir varias cantidades, altas cantidades en el menor tiempo posible. Entonces, si alguno de estos procesos llega a fallar, ese sobrecosto de tener que devolver a la etapa anterior y reprocesar el producto genera un sobrecosto que me va a impactar en mis actividades de valor. El mantenimiento de equipo, yo les decía, como lo decíamos ahorita, ¿qué tal que yo tengo una máquina para funcionar 24 horas y la tengo solo trabajando en turno y preciso, no le llevaron en la hoja de vida del mantenimiento y falló en ese turno? Tengo que esperar y perder la mano de obra que tenía lista para producir en ese turno. ¿Qué estrategias debo tener pues, si el repuesto o los mantenimientos no son de fácil acceso? ¿Sí? Entonces, toda esa información es el análisis de esas actividades. Y realización de pruebas, sí o sí. Yo recuerdo mucho en la compañía que trabajé, la realización de pruebas era un sistema de gestión de calidad certificados por Icontec acá en Colombia, donde el margen de error se le decía el Q más y el Q mínimo, es decir, el Q más 0,5 y el Q mínimo menos 0,5. Y entonces cuando se hacía la medición de la presión de los equipos, más 0,1, ¿qué factor está afectando allí? El menos 0,1, si se pasaba a 0,6, no, hay que devolver toda la producción. Imagínense esos sobrecostos tan altos si yo no tengo ese control sobre esas actividades primarias. Bueno, la logística de salida. Entonces hablamos del almacenamiento del producto terminado y las canales de distribución para llegar a los clientes. Entonces aquí es donde tiene un gran valor ese tema de procesamiento de pedidos. ¿Se acuerdan de la data que hablábamos? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer, optimizar la distribución de esos productos, optimizar mis canales de distribución, esa operación del transporte y por último, la entrega, y aquí viene un factor clave de valor y es la entrega al cliente dentro de los términos o las condiciones que habíamos pactado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente va a quedar satisfecho si yo le cumplo. Aquí en Colombia hay una empresa que tiene un eslogan y dice, lo quiero hoy mismo. Es decir, en la cadena de valor de ellos debe ser de menos 24 horas. Si es hoy mismo, no puede pasar de 24 horas. Y a partir de ese eslogan, todas las compañías de transportadoras empezaron a hablar del servicio día a día. Es decir, que te garantizan que en menos de 24 horas te llegue tu paquete, tu sobre, bueno, lo que necesites enviar. Entonces, ahí es clave que si mi cadena de valor yo la tengo asociado y tengo identificado esos costos asociados a la entrega al cliente, debo entonces garantizar esa satisfacción y por ende poder ser competitivo. Bueno, y para terminar, bueno, perdón, seguimos con las de mercadeo y ventas. Entonces, hablemos de mercadeo y ventas como aquellas que le permiten captar la atención del cliente y poder que hacer que compre nuestro producto o pida nuestro servicio, ¿sí? Entonces, la publicidad, la promoción, esa fuerza de ventas que yo les decía, precisamente hay una expresión coloquial que uno muchas veces utiliza por acá, y es que hay una región de Colombia que es la región de Antioquia y sus colonos, entonces le llamamos los paisas. Y no sé si en Paraguay se han encontrado con algún paisa, porque lo que se dice es que colombiano que está en el resto del mundo es un paisa y te lo puedes encontrar en muchos países del mundo. Entonces, hay un paisa que te vende hasta una loca y en embarazo, hermano. ¿Sí? Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Esa fuerza de ventas tiene esa característica de poder llegarle a esas necesidades funcionales y emocionales del cliente. ¿Sí? Y hay un elemento que nosotros siempre vamos a evaluar para establecer el costo, es las cotizaciones. Yo puedo tener un negocio,
pero ¿cómo lo cierro si solamente cotizo? No, debes garantizar que esa cotización se convierta, perdón, en una venta. Hayas cotizado 100, pero te compran 10. Garantice que algún momento vaya a haber un ingreso. Selección de canales y fijación de precios. Miren que aquí es clave los costos en esa fijación de precios. Si yo no tengo un sistema de costeo adecuado en mi organización, lo más seguro es que entonces voy a tener que hacerlo de manera empírica y resulta que esos precios no van a ser competitivos en el mercado. Y si no son competitivos en el mercado, pues nos encontramos que los clientes van a buscar otras opciones. Cuando hablamos de productos sustitutos, de productos o accesorios, ¿sí? Que ahí es donde empieza a perder competitividad la organización. Por último, en las actividades de primarias hablamos del servicio postventa. Y el servicio postventa es el que le permite a usted la mejora. En ese ciclo PHBA, ¿se acuerdan? El ciclo de Deming, planear, actuar, verificar y actuar, es ese actuar, cómo yo mejoro esa estándares, cómo mejoro esa satisfacción de mi cliente. Entonces debemos tener que debe haber una instalación, si es algún producto que lo requiera, la reparación del producto, la capacitación para poder utilizar el producto a mis clientes, porque hay productos que requieren. Hoy en día con la tecnología plug and play, yo recuerdo alguna vez, no sé si le sucedió a algunos, era que comprábamos un celular y acá en Colombia nos decían, oiga, lo que pasa es que tienen que esperar 24 horas a que se active el servicio. Pero esa es tecnología plug and play, préndalo y úselo. Y entonces, venga, entonces un profesor por allá en la especialización donde decía, él asesoró a una empresa de servicios telefónicos y le decía, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en el contrato, en la letra chiquita, pequeñita, por allá al fondo del servicio, dice que si ellos no le activan a uno el servicio en 24 horas, se ganan una demanda pecuniaria y es grandísima. Entonces ellos le decían, no, póngalo a cargar para que complete la carga mientras se logra que estabilizar el equipo. No, era porque ellos no tenían la capacidad con las antenas y el servicio de activar de inmediatamente el servicio. Entonces le decían 24 horas y es tecnología plug and play, préndalo y úselo. Y así nos tuvieron durante muchos años. Entonces hoy en día más de uno aprendió, no, venga, es que yo lo necesito y es así como el eslogan, hoy mismo lo necesito usar, ¿sí? Y es lo que hemos visto en muchos negocios. Bueno, entonces es clave en ese ejercicio, como nosotros vemos, ¿sí? Perdón, me adelanté aquí. El tema de capacitar, ¿sí? Si es necesario para el uso de esos bienes o servicios, el suministro y la atención de reclamos. Ese tema de atención de reclamos, no sé si les pasa a ustedes allá, pero hay unos temas cuando usted va a colocar la famosa PQRS, eh, preguntas, quejas, reclamos y soluciones, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, que se demora en la línea 20 minutos, 30 minutos, ¿sí? Y oiga, esa atención es bárbara y uno dice, no, prefiero unas veces declinar. Entonces, eso no genera valor, eso es lo que está es destruyendo valor porque el cliente no se siente satisfecho. Bueno, por ahí las actividades primarias, profe, no sé si habrán dudas o aclaraciones, observaciones. ¿Podemos seguir? Seguimos, bro. Ya. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a las actividades secundarias o de apoyo. Y el primero es entonces el desarrollo tecnológico. Esa tecnología integrada a procesos. Sabemos que muchas organizaciones dependen de este tipo de tecnologías o algunas medianamente interfieren, pero de alguna manera lo tienen en ese ejercicio. Entonces, siempre habrán tecnologías que diseñan componentes, es decir, a partir de ciertas etapas del proceso, pruebas de campo si se necesitan, el tema de telecomunicaciones hoy en día yo diría que todos los servicios, sí o sí, empresas industriales, comerciales o de servicios deben tener un sistema de telecomunicaciones bastante ágil, porque si no, entraríamos en lo que decíamos de destruir valor por no tener una comunicación asertiva con sus clientes. Investigación y desarrollo y estas tecnologías informáticas. Miren, en este ámbito es donde muchas veces hoy en día se nos ha, ¿cómo le llamamos? A los clientes
se nos está generando cada vez más expectativas en investigación y diseño. Oiga, ¿cómo será el iPhone 17? ¿Sí? ¿Cómo será la nueva, se me olvidaron las gafas de Apple, se me olvidó, Provision, ¿sí? Al fin, ¿cómo van a ser el diseño? ¿Cómo va a ser el nuevo diseño del auto de Ferrari? Bueno, o de la misma marca nacional, o de la marca que se utiliza en Profesor, disculpa, tengo entendido que su micrófono se apagó. Ah, perdón, sí, sí, Es- sí, sí. Listo. ¿Hasta dónde llegamos? Estábamos con la marca, con lo que viene, ¿verdad? De la marca de los autos nacionales, por lo menos. Bueno, lo que pensamos, lo que proyectamos, ¿qué es lo nuevo que viene, verdad? Claro, siempre nos van a tener esa tecnología y desarrollo oiga, venga, las expectativas. Y hay veces nos generan por el neuromarketing que hablamos de las primarias, necesidades, ¿no? Entonces, eso va unido allí siempre. Siempre va a estar la tecnología hoy en día es un factor crucial en esas actividades. Bueno, y obviamente va a estar ligado con todos estos desenlaces o llamémoslo así, ciclos de las décadas en las que vivimos. Entonces cada vez las eras van a ser más dependientes de la tecnología que de la misma naturaleza humana, como dirían algunos, ¿sí? O la deshumanización de nuestras vidas. Bueno, y pasamos entonces a adquisiciones que eran las compras, las materias, la compra o adquisición de materias primas, los suministros o consumibles que le llaman algunos, y el tema de maquinaria de equipo. Ojo que aquí muchas veces es donde esa cadena de valor también es clave, y lo decíamos por allá en el mantenimiento, no, acá es la maquinaria y los equipos que son necesarios, porque si yo no tengo los equipos adecuados o no tengo la maquinaria óptima y de pronto a un trabajo con maquinaria obsoleta, pues nos va a pasar lo que le pasó a muchos países de cuando estaban en la cortina de hierro de la Guerra Fría, ¿sí? Se quedaron con tecnologías tan antiguas que ya no pueden producir y no van a ser competitivos y por lo tanto sus mercados van a ser muy cerrados, ¿sí? Y lastimosamente, pues en vez de generar valor, destruyen valor. Bueno, hablemos de gestión humana. Este es uno de los campos que a mí me fascina y es el tema del talento humano desde las habilidades, las competencias, la polivalencia, cómo lograr esa motivación, ese empoderamiento, cuáles son los temas de contratación y de entrenamiento. Entonces, todos estos procesos de selección, contratación, evaluación, capacitación y hasta compensación, no sé, profe, si allá les llaman lo de salario variable o bonificación de productividad. ¿Lo utilizan de pronto por allá? Sí, sí, también Es un comisiones, ¿verdad? factor clave en algunas organizaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia, alguna vez una de las empresas de telecomunicaciones le pagaba por productividad 10 veces más que el salario a un CEO de una compañía de telefonía. Entonces, venga, esas compensaciones, como en muchas empresas transnacionales, siempre va a ser un factor sumamente clave en ese ámbito de la generación de valor. Entonces, muchas veces en las empresas que se utiliza salario variable, oiga, eso es lo que motiva a hacer al empleado o al colaborador eficiente, eficaz, propositivo. Porque yo recuerdo en la compañía que trabajé, oiga, lo que pasa es que cada proceso, cada área, o cada líder tiene que definir cuál va a ser su proyecto de innovación de este año. Uy, venga, yo desde contabilidad que voy a innovar, preguntaban, venga, es que innovar no solo es tecnología. Oiga, innovar es, por ejemplo, cuando usted pasó del papel a los documentos digitales. ¿Cómo lo piensa hacer esa innovación en este año? Ah, es otro cuento. Entonces, eso tiene un valor agregado y si tiene un valor agregado y ayuda a la organización a ser productiva, competitiva y rentable, pues también le beneficia al colaborador. Entonces, en ese ámbito también tenemos que tenerlos en cuenta. Bueno, yo creo que aquí voy a avanzar un poquito más rápido. En la estructura organizacional, pues en términos generales, todo lo que tiene que ver con la estructura
de administración general, las finanzas, ahí entramos nosotros, contabilidad y costeo, desde esa tecnocracia, pero yo digo que somos transversales siempre, los aspectos legales, porque siempre vamos a hablar que todo tipo de organización, independiente del tipo de organización, tiene un ámbito legal que cumplir, ese famoso compliance al cual estamos aterrizando las organizaciones en los diferentes países por ser Estado social de derecho, y administración de la calidad. Volvemos aquí, si en operatividad hablamos de sistemas de calidad, acá hablamos del liderazgo en esa administración de calidad. Por lo tanto, cómo desde la misma alta dirección se generan esas conductas o buenas prácticas de la calidad como proceso de apoyo para generar valor. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejercicio, un ejercicio no, una apreciación, perdón, de Riquelme sobre cómo debería aplicarse en los pasos para ese modelo de la cadena de valor. Entonces, primero debemos identificar las subactividades de cada actividad principal y de cada actividad de apoyo. Entonces, ya lo veníamos diciendo en cada uno de los elementos que hablábamos, ya los tenemos identificados. Ahora sí determine los vínculos, es decir, cómo se interrelacionan, cómo una le aporta a la otra de manera horizontal, vertical, ¿sí? Y por último, en el paso 4, busque oportunidades para aumentar el valor. Entonces, por ejemplo, cuando les hablaba del talento humano, ¿cómo yo puedo aumentar valores de productividad en la compañía sin tener que afectar nuevos proyectos? Oiga, dentro de los proyectos o indicadores de desempeño, cada empleado debe aportar una idea de innovación. Y esa idea de innovación es con 0 pesos. Es decir, con lo que usted hace, piense que puede mejorar. Entonces, en algún momento, por ejemplo, nos decían acá, oiga, yo necesito entregar estados financieros a la revisoría fiscal la primera semana de enero. Uy, espérese, porque es que el cierre que yo hago 31 de diciembre y por lo general el primero es festivo en cualquier lugar del mundo, entonces el 2 voy a tener que venir. No, venga, ¿usted qué es lo que más le complica? Conciliaciones bancarias. Uy, conciliaciones. No, pero hoy en día el estrato ya lo tiene a través de plataformas. Ah, bueno, eso le rinde. Que siga pensando en dónde puede disminuir tiempos. Y al final recuerdo mucho que llegó a un acuerdo y el indicador era entregar estados financieros, no la primera, pero sí por lo menos los 10 primeros días de enero. ¿Sí? Entonces, ese buscar oportunidades para aumentar valor, es decir, cómo yo agilizo información para que los demás puedan tomar decisiones y decisiones que pueden de alguna manera aportar a la rentabilidad del crecimiento de la organización. Consejos que nos dice Riquelme, que la cadena de valor de su organización debe reflejar las estrategias del negocio. Aquí era donde hablamos de ventaja competitiva. Si yo lo estoy reflejando esa estrategia, pues entonces voy a estar en dos caminos diferentes. Priorice los cambios y enfóquese en, en lo que más impactan al cliente. Ah, bueno, muchas veces, como decimos, muchas veces se va por las ramas y no por el tallo. Busque aquello que sí o sí le va a aportar a esa búsqueda de valor. Y es importante profundizar con más detalles en cada uno de los pasos. Es decir, revise en esos 4 pasos que hay algo que sí o sí hay que tener en cuenta. Por último, realizar un análisis interno y para ello pues nos proponen, por ejemplo, las 5 fuerzas deportes o la otra herramienta como la DOFA o FODA, también que se le conoce, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas como estrategia. Hasta allí, profe, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? Excelente. Seguimos Ok. escuchando tranquilamente acá. Listo, bien. Bueno, entonces pasemos ahora, si ya hablamos de competitividad, ya hablamos de los costos desde esa cadena de valor, ya hablamos un poquito de los costos en las organizaciones y para ello pues hemos traído por acá algunos textos sobre el costo, es el valor de los recursos entregados o que se deben entregar a un tercero en contraprestación por haber adquirido un producto o recibido un servicio, es decir, aquello con lo cual yo tengo que compensar o de retribuir cuando adquiero ese bien o servicio. Los costos siempre van a estar representados en erogaciones, las cuales debe incurrir la empresa para poner en el mercado a disposición de los clientes el bien o el servicio que comercializa o produce. Es decir, aquello lo cual debe siempre estar presente para poder llegar al cliente, ya sea a través de un bien o un servicio. Y precisamente a través de esos costos se logra determinar ese margen de utilidad de la organización. Entonces, precisamente los costos se convierten en una herramienta para evaluar la entidad como un todo, de acuerdo
a la estimación donde cada una de las áreas deben tener un funcionamiento tanto administrativo como operativo y de comercialización. Entonces ahí nos devolvemos a ese mapa de procesos sobre cómo funcionan las organizaciones. Y miramos acá nuevamente los costos en las organizaciones y las 5 fuerzas de Porter. Entonces, de acuerdo al modelo de Porter, pues las 5 fuerzas son las que determinan que precisamente cómo estudiar cualquier tipo de empresa industrial o comercial bajo esos criterios de rentabilidad y competitividad. Entonces, la fuerza central, que la definen como la fuerza 5, perdón, es la rivalidad entre las empresas. Y a ella, entonces, confluyen tanto el poder de negociación con clientes como el poder de negociación con proveedores. Y la amenaza de esos nuevos competidores, así como los nuevos productos sustitutos. Entonces, si yo voy a analizar esa competitividad dentro de esas 5 fuerzas, ¿sí? Decimos que la primera, perdón, es la intensidad de la rivalidad existente en el mercado. Entonces nos dice que a mayor rivalidad, menor estabilidad y un menor nivel de servicios. Y aquí debemos tener en cuenta estos 4 elementos. Los costos fijos elevados. Cuando yo estoy asumiendo un costo fijo, por lo general se ve reflejado en la mínimo de la capacidad ociosa. Es decir, voy a tener que reducir esa capacidad ociosa para no tener que asumir esos costos fijos elevados. Costos de cambio es aplicar oportunamente o anticiparse a lo que hagan los rivales. Costo de almacenaje, que esos costos fijos, ¿sí?, lleven a operar con una máxima capacidad y por lo tanto los precios sean menores. Y costos de salida, en el caso, por ejemplo, perdón, cuando tengamos a tener que llegar a la liquidación de una compañía, vamos a tener que incurrir en liquidaciones laborales o contractuales y por ende a una baja productividad. La segunda fuerza nos habla entonces sobre la entrada de nuevos competidores. Al ingresar nuevos competidores, se disminuye la rentabilidad media y los costos al cambiar de proveedor, entonces dice que debo asumir un costo adicional por conseguir un nuevo proveedor con igual calidad, pero más competitivo. El costo por acceso a insumos puede ser favorable para aquellas compañías que apenas llegan al sector y el acceso a la tecnología de punta, pues los competidores actuales pueden tener mayor ventaja sobre esos costos derivados de esa tecnología. La tercera, el poder de negociación con los proveedores. Aquí viene esa relación gana-gana o mutuamente beneficiosa que hablábamos. Entonces, cuando no existe una gran oferta de insumos, los proveedores pueden decirme fácilmente, se me incrementaron los precios, por ejemplo, en la leche. Si yo no tengo una diversidad de proveedores y solo le compro a, digamos, a una cooperativa y existiendo 5, pues esa cooperativa en cualquier momento le puede asociarse o puede lograr una alianza con las otras 4 y decir, venga, incrementemos, perdón, incrementemos los precios y por lo tanto nos va a tocar asumir esos costos adicionales. La disponibilidad de insumos sustitutos. En este caso hablamos que pueden identificarse la existencia, disponibilidad del acceso por sus características a las habituales. Entonces, si otro competidor ubica esos insumos sustitutos, pues lo más seguro es que va a tener esa ventaja competitiva. Y en el impacto en los insumos, pues debemos analizar siempre esos insumos ofrecidos por proveedores que incrementan o mejoran la calidad del producto. Muchas veces yo puedo incrementar el precio de mi producto siempre y cuando el precio de mi proveedor me mantenga la calidad, porque si disminuyo calidad, el cliente no me lo va a aceptar también en ese ámbito. La cuarta es el poder de negociación con los compradores o consumidores. Y es aquí esa relación gana-gana también sobre cómo vamos a negociar con los clientes. El volumen de compra. Ustedes saben que precisamente no es lo mismo comprar al de tal que al por mayor. Entonces, eso permite tener ese volumen de compra garantizado con los clientes. El costo de cambio. Lo mismo decíamos que si se cambia de un comprador, pues hay un costo de oportunidad que estamos incurriendo ahí si el cliente se nos va. Rentabilidad del comprador. Siempre debemos buscar entonces ese beneficio para nuestros compradores
teniendo en cuenta la optimización de los costos. Las amenazas de productos sustitutos. Este tema siempre es clave cuando nosotros hablamos de que precisamente hay un segmento que no es atractivo y existen sustitutos reales o potenciales del producto. Muchas veces lo hablábamos con el tema de el sustituto del café, el té, ¿sí? Y ese es algo real que le pasa a muchas empresas. La empresa siempre tiene que observar muy de cerca esas tendencias de los precios en los sustitutos. Siempre, si los costos son reducidos en esos sustitutos, pues obviamente se van a ir por el sustituto, mientras que si son altos, mantendremos a nuestro cliente fidelizado. Bueno, hasta ahí el ámbito de los costos según las 5 fuerzas de Porter. No sé si tengamos algo adicional. ¿No tienen consultas? Bueno, Ya hablamos entonces lo de esa podemos... parte, ¿verdad? Sí, ya Tranquilos que pues el material se lo vamos a compartir. Por ahí yo les voy a adjuntar otros materiales sobre los cuales está la presentación, bueno, que les pueden servir de material de estudio. Los costos en los estados financieros de las compañías. Entonces siempre hablemos que los costos o su relación de los costos con los estados financieros es porque precisamente van a estar integrados. ¿Cómo se integran? A través del estado en el estado de situación financiera, a través del activo corriente, a través de inventarios de productos terminados o inventario de materia prima. Y en el estado de actividades o de resultados, en los costos de los productos terminados vendidos, que son los que se restan a los ingresos y con los cuales nosotros podemos hallar una utilidad en ventas. Los estados financieros de empresas industriales tienen una particularidad, precisamente los de los comerciales. En el caso del estado de situación financiera, decimos que las cuentas de inventarios son las materias primas y de productos en proceso y producción terminada, mientras que las comerciales solo son inventarios de mercancías. Y en el estado de actividades se calcula el costo de ventas mediante el proceso especial donde yo tengo el producto vendido a través de los 3 elementos del costo, mientras que en las comerciales hacemos el famoso juego de inventarios según el modelo que se utiliza en la compañía. Esto desde la perspectiva de los estados financieros. Adicionalmente, hablemos en normas internacionales sobre un tema que siempre nos atañe cada vez que hablamos de costos y son los gastos. Desde la definición de las normas internacionales, los gastos siempre serán los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo. Es decir, a modo de salidas o disminuciones de los activos o generación o aumento en los pasivos, que resultan en bajas del patrimonio para relacionarlas con las distribuciones realizadas de los inversores o los aportes de capital. Siempre los gastos se van a reconocer en un periodo en el cual se incurren ellos, es decir, lo que nosotros hablamos del modelo de acumulación de devengo, solamente estarán presentes en el periodo de su vigencia, no pasan a los siguientes periodos. Los costos, entonces, según las NIF 5 en su apéndice A nos dice que los costos de venta son todos los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo o grupos de activos, hablando de inventarios, donde se excluyen los costos financieros y los gastos por impuestos o ganancias. Perdón, la NIC 2 nos habla de los costos de inventarios, que comprende tanto los costos derivados por adquisición, por transformación y otros costos, los cuales decimos entonces de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente por las autoridades fiscales. El transporte, bueno, y todo lo que se puede atribuir hasta los descuentos comerciales. Los de transformación comprenderán todos aquellos costos directamente relacionados con las unidades, tales como mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación, que son los elementos para llegar a un producto terminado. Y los otros costos son aquellos como los que hablamos entonces de costos de inventarios
que hayan que incurrir por la condición o ubicación de los anteriores. Y por lo general, pues entonces nosotros hablamos de eso, esas particularidades que se deben incurrir en las organizaciones. Para terminar, entonces decimos que la diferencia entre costo y gasto, una visión concisa, pues sería que el costo es el valor de los recursos entregados o por entregar a un tercero, mientras que el gasto es el costo o la erogación que afecta al estado de resultados. Y el primero, pues afecta es alimentario. Por lo tanto, hay un costo, la compra de maquinaria, que puede estar en el estado de situación financiera y su depreciación estará en el estado de resultados. Y son dos costos atribuibles a los productos. Bueno, yo creo que aquí el profesor ya nos daba en clasificación de costos directos, indirectos, del periodo, del producto, ¿sí? No sé si nos detengamos allí, profe, por temas de tiempo. Excelente, profe. Me ¿Sí? parece Ok, perfecto. bien. Perfectísimo. Perfectísimo. Bueno, costos fijos, costos variables, semivariables y fijos, pues que son los comportamientos según la clasificación, la base histórica, la base predeterminada, que muchas veces utilizamos en nuestros ejercicios de costos, que son los Sí. costos estimados, los costos estándar. Los elementos del costo, que siempre vamos a tener presente, que son las materias primas, es decir, aquellas que se transforman sí o sí en el producto, bien o servicio, la mano de obra, que es la que se le paga a aquellos colaboradores para poder transformar esa materia prima. Y los indirectos, pues aquellos que no están en las anteriores, como aquellos aquellos accesorios, repuestos o materiales que no se tienen. Y la mano de obra indirecta, como aquellas de mantenimiento, aquellas de adicionales que se tienen en el proceso productivo. Costos indirectos de fabricación, que los famosos CIF, que son aquellos pues que siempre decimos y hablábamos anteriormente, aquí están los demás impuestos, pólizas, y hablamos de un elemento aquí que siempre el costo primo, que siempre lo vamos a determinar como el costo de los dos primeros elementos, es decir, la suma de la materia prima y la mano de obra directa. Mientras los costos de conversión siempre van a ser la mano de obra directa más los CIF. Esos dos siempre vamos a utilizarlos para nuestros ejercicios de costeo. Otros conceptos que siempre están unidos a nuestros ejercicios de costos, pues los gastos de administración, que son los desembolsos para aquellas actividades netamente administrativas, los gastos de ventas, que son aquellas por el departamento de ventas o las que apoyan al concepto de ventas. Sistemas de costeo, pues que ustedes conocen, precisamente según la actividad a la cual se dedica, en las manufacturas, pues a la fabricación, en las comercializadoras, en la compra y venta de artículos, en los servicios, sería la elaboración y venta de productos intangibles. La presencia de inventarios, pues los inventarios en las manufactureras tenemos los tres elementos, mientras que en las comercializadoras es la mercancía y en la de servicios por lo general no hay inventarios como costeo como tal. Pues los costeos predominantes en las manufactureras son todos, mientras que en las comercializadoras hablamos del costo del producto comprado y la mano de obra, los gastos operativos para poderlo vender, y asimismo como en los de servicios, la mano de obra directa y los costos indirectos. ¿Cómo determinamos los costos según el periodo? Pues en las manufactureras a través de los costos de producción y ventas, mientras que en las comercializadoras con costo de ventas y gastos operativos, y en las de servicios, pues costos asociados a los diferentes servicios ofrecidos. Y así sucesivamente hasta mirar los métodos de valor al inventario, que siempre serán por lo general muy similares, a excepción de la de servicios, que por ejemplo, aquí haciendo una aclaración, podrían estar los por actividades o ABC, que pues ese puede ser un tema para una próxima reunión que tengamos. Siempre vamos a tener que tomar unas decisiones como regla para señalar los objetos de los costos. Entonces, dependiendo de la acumulación de la materia prima, de la mano de obra, de los CIF, pues pueden haber unos departamentos, unos productos y un cliente y unas decisiones asociadas a cada uno de ellos. Entonces, ese enfoque, las decisiones relacionadas con eficiencia, siempre van a estar en la parte de producción, las relacionadas con las de departamentos, de recepción, ensamble, inspección. Las decisiones de precio y volumen van a estar en los productos fabricados
y las decisiones del desarrollo o fidelización de los clientes siempre van a estar con la distribución o los canales de distribución. Y aquí vamos para cerrar, a revisar dos ejemplos que nos da Riquelme de 2012 sobre la cadena de valor para cerrar el ejercicio. Entonces, cuando hablamos de actividades primarias, entonces nos dice que en el ejemplo de Coca-Cola, la producción se realiza a través de sistema de fábricas embotelladoras, es decir, que están concentradas en las bebidas y plantas embotelladoras. La Coca-Cola vende un 68% de sus concentrados a las embotelladoras, es decir, garantiza sí o sí que su producción esté centralizada en la principal. Logística externa, las fábricas embotelladoras son las que distribuyen los productos, es decir, Coca-Cola no se encarga de ese ejercicio, sino los distribuidores. Y algunos productos no son distribuidos en todos los países, esto lo decide la empresa según la demanda y la disponibilidad, es decir, se pueden dar el privilegio hoy en día de decir dónde no vender. Marketing, pues ustedes más que nadie saben, siempre Coca-Cola tiene esa de las más grandes precursoras de publicidad a gran escala cada vez que viene la publicidad de Navidad, de las épocas especiales y hasta en la manera de vender, por llamarlo así, todo en la imagen que ellos tienen como compañía. Las actividades secundarias, pues es la infraestructura, donde ellos tienen una infraestructura de una estrategia multidoméstica basada en decisiones descentralizadas y de esa forma puede enfrentar las diferentes culturas y mercados en los diferentes países. Entonces allí es donde esa infraestructura para ellos es a partir de esa estrategia multidoméstica. El uso de la tecnología, pues es una bebida que tiene unas características únicas a los demás refrescos y ahí es donde, por llamarlo así, tiene su factor diferenciador. Los recursos humanos es precisamente una de las comprometidas con la capacitación, la formación de los colaboradores y satisfacer, tener esa capacidad de elaborar un producto de calidad que satisfaga el mercado competitivo y asimismo no haya un tipo de, discriminación como tal. Eso en el ejemplo de Coca-Cola. Si lo vamos a otro ejemplo, como una empresa de servicios, por ejemplo, un restaurante, la logística interna sería la adquisición de la materia prima, los ingredientes para preparar las comidas. La logística externa no se realizaría, puesto que los productos son externamente, perdón, no son externos, sino que son comercializados o consumidos dentro del lugar de ventas. Y la actividad operacional, pues es ejecutada por el personal que transforma los ingredientes al plato final. El servicio, ese es principal, como el restaurante, debido a la recepción, la manera de atenderlos y el servicio a los comensales. El marketing, la publicidad que pueda realizar a través de las redes sociales o de ayuda, que le ayuda o le permite darse a conocer al restaurante. Y en actividades secundarias, pues la infraestructura, el local, el sitio donde funciona, la tecnología, pues son todas aquellas maquinarias que son necesarias para el proceso en cocina, tanto así que el uso de tecnología hoy en día, cuando hablamos de los menús digitales, hay algunos restaurantes que ya de manera muy práctica y funcional lo utilizan. Los recursos humanos definitivamente es la selección de aquellas personal idóneo que le permita desarrollar esas labores en el restaurante y que cumplan estén capacitados. Compras, pues todas las actividades relacionadas con los otros materiales fundamentales, ¿sí? Como las bebidas, los elementos de limpieza y demás que puedan haber en la organización. Y creo que hasta aquí vamos los ejemplos, ¿cierto, profe? Excelente, profe, como le parezca. Muy Bueno, bien. no sé si tengan dudas o nos vamos a la actividad final. Bueno, me les voy a robar unos 5 minuticos ahí, menos, unos 3 minuticos sobre Sí, este tema. podemos avanzar, profe. Sin problema, ¿Sí? sin problema. Ah, bueno, listo. Pero no sé si hayan dudas ahí sobre los últimos temas, que son unos temas, los dejé ahí como para que los puedan unir al ejercicio de lo que hablábamos ya de los costos en las organizaciones. Claro, claro. La cadena de valor, perdón, y la clientela ya formada, hablando de Coca-Cola ahí, ¿verdad? De que Sí, es una empresa, por más que sea multinacional, no pierde el,
el estilo de trabajo que tienen, ¿verdad? Y el producto en sí que es la que se vende y finalmente lo hace tan, que tenga esa envergadura, ¿verdad? Justamente esa, Ajá. la calidad que tienen. Sin Sí, problema, sí. podemos ir. Ok, listo, profe. Bueno. Entonces, para finalizar, aquí yo sé que han estado juiciosos allá. Entonces, les quería plantear una actividad. Ojalá de pronto se la puedan realizar allá en clase con el profe y si le la pueden compartir a manera de cierre de nuestra clase, de nuestra interacción, llamémosle, porque hubiese sido un poquito más interesante poder tener a ustedes de una manera, pues, no tan informal en este ámbito. Pero la idea es que les propongo dos ejercicios. El primero, ¿cuáles serían los aspectos claves de la cadena de valor para ustedes? Y referido a los costos. Por lo menos de esos aspectos claves, encontrar 5 y explicarlos. Yo por aquí como les decía, les voy a mandar, aquí les dejo unos links sobre, hay veces cómo yo puedo elaborar un párrafo. Yo les digo a los muchachos siempre acá, eso, oiga, un párrafo mínimo con 3 frases, 5 frases, de manera coherente, yo puedo expresar una idea sobre un tema. Y entonces puedo explicar, hay veces, estos 5 elementos uniéndolos en un párrafo con 5 frases, ¿sí? Definitivamente la cadena de valor no tiene nada que ver con los costos, porque son temas totalmente dispersos, atomizados. Listo, eso es una frase. Pero ¿por qué son atomizados? Viene la segunda frase, ¿sí? O lo contrario, la primera frase. Definitivamente hay una relación directa entre la cadena de valor y los costos, puesto que cada actividad tiene un costo asociado y ese costo asociado le puede garantizar a la organización precisamente una eficacia, una eficiencia y después que se refleja en una productividad. Primera frase, ¿sí? Segunda frase, la productividad en las organizaciones muchas veces es medida a partir de unos indicadores como modelos de valor, competitividad y que genera rentabilidad a futuro. Segunda frase. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos hace de pronto de alguna manera cuando yo utilizo palabras claves o cuando identifico aspectos claves. Después de ello, les invito a elaborar un mapa conceptual. Ahí hay un documento de la Universidad de los Andes, acá en Colombia, en la página web de ellos, donde me dice cómo elaborar un mapa conceptual. Y un mapa conceptual es algo gráfico. Algunos aprenden o aprendemos de manera más fácil a través de gráfica. Entonces, oiga, ¿cómo yo puedo identificar 20 palabras? Puede ser 20 palabras de estos aspectos claves, ¿no? Que me permitan comprender visualmente la temática. Y muchas veces uno dice el conector lógico inicial. Por un lado tengo cadena de valor y por otro lado tengo costo. Empecemos, ¿qué es cada uno? Entonces, el conector lógico es cadena de valor, ¿qué es? Costo, ¿qué es? Y después empiezo a buscarle una línea de ese conector lógico en donde se encuentran. De pronto en competitividad. Listo, competitividad. ¿Y para qué me sirve la competitividad? ¿Sí? Entonces, ese mapa conceptual muchas veces para aquellos que son más visuales, les va a permitir ahondar en esas estrategias o didácticas activas. Bueno, y profe, pues agradecerles por el espacio, espero no haberles quitado mucho tiempo y abramos el espacio de preguntas si hay o de quejas, reclamos, les digo yo a los muchachos y demás. Excelente. Están todos Muchísimas todavía. gracias. Sí, sí. De mi parte también, profe, la colaboración y espero no sea la única vez en que podamos trabajar juntos, ¿verdad? De hecho, se aprende muchísimo Acá, en un lenguaje que se entiende que es universal, ¿verdad? Y es confortante ver de que otros colegas de otros países hablan un mismo idioma que nosotros los idiomas que ustedes hablan, ¿verdad? Yo generalmente trabajo con los mismos materiales, ¿verdad? Tengo materiales de Colombia y eso. Y ahí hablo con costos, esa pequeña diferencia, pero
Finalmente eso es lo que buscamos y tratar de mostrarle un poco a nuestros alumnos, ¿verdad? Estas cuestiones de que, y hacerle entender de que sin la base del costo, como mencionó usted, ¿verdad? Es imposible que una empresa de repente pueda funcionar finalmente, ¿verdad? Y esto tiene un contexto mucho más grande, ¿verdad? Como usted mencionó, cadena de valor, claro que tiene una superconexión con aquella, ¿verdad? Hablamos de clientes, por ejemplo, hablamos de empresas grandes, pequeñas, pequeños ejemplos más, y nos estamos dando cuenta de que podemos adaptar en cualquier entidad donde estemos estos temas, ¿verdad? Destacar la importancia también, ¿por qué no? No, sí, ese es el lenguaje. Yo siempre he dicho que muchas veces cuando hablamos el mismo lenguaje, logramos ser interlocutores válidos. Y qué más maravilla, pues, entre colegas y nuestros futuros colegas. Yo de alguna vez en las clases les digo a los muchachos, venga, vamos a hacer un ejercicio donde ese feedback, esa retroalimentación es porque ustedes en un futuro podamos hablar como interlocutores válidos y decirle, profe, resulta que usted se botó un carretazo y ese carretazo hoy en día no es válido o ya dejó de ser obsoleto. Cuénteme, enséñeme de nuevo, por allá en la vida así nos encontramos. O hay veces cuando es gratificante uno como profesor encontrarse con los estudiantes. Yo tengo he tenido varias experiencias. Ahorita una de mis compañeras de trabajo, docente también, acá hay un instituto que se llama el SENA, una entidad del Estado, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Precisamente se centra en la formación de técnico y tecnólogos. ¿Sí? Ella hizo la tecnología. Yo fui docente en esa tecnología, instructor se llama ya, instructor, y hoy en día es mi partner, mi colega, donde uno dice, vea, qué bueno, vamos a hablar el mismo lenguaje, estamos en otras instancias y bueno, compartamos. Estos temas a veces se vuelven tecnocráticos, pero si uno busca como esa otra interdisciplinariedad que hablábamos al inicio, pues bueno, ahí hay algo interesante y más aún, pues, que somos latinos y eso nos caracteriza dentro de nuestras culturas. Claro, No claro, sé claro. qué digan los muchachos. Chicos, tenemos consulta para el profesor, algunas palabras. Señora representante, señorita representante, perdón. Los caballeros no hablaron ni uno todavía. Parece que. ¿O sí? Lo- Ajá. lo- los tienen las chicas. Sí, sí. Mayoría de damas, emprendedoras, empoderadas. Sí, Esa es la sí. idea. Esa es la cultura nueva. Excelente, profesor. Para mí ha sido un placer, como yo le mencioné, de mucho aprendizaje. Los chicos también, ¿verdad? Muchas Ahí gracias, Sergio, Sergio. sí, sí, ella lo dio ya. Y vamos a estar hablando de seguramente vamos a volver a tocar este material, de hecho que está Sí. grabado. Voy a yo Bueno, compartir nos después en la los plataforma. compartes. Ajá. Y sí, Listo. también le voy a compartir a ustedes después y seguramente la vamos a utilizar después para Bien otras pueda. clases, otras ideas. Sí, claro, No, claro, claro. Es ahí muy, le muy tengo bueno, muy pendiente, enriquecedor eso. profe, por enviar los documentos que utilicé para los diferentes temas. Ahí hay dos libros. Te voy a compartir el libro completo, profe. Me llamó mucha la atención. Es un libro del año 2019. Pues no es que esté desactualizado, pero sí me dio unos elementos muy interesantes. Yo tenía un esquema mental sobre la tarea de la clase, pero ahí me lo logró aterrizar. El artículo de Matías Riquelme también. Es un artículo Ujú. que me dio la línea que quería y muchas veces eso es aprender a utilizar los recursos que tenemos para poder salir avantes. En nuestra Así profesión es, es eso también. así es, así es. Así es. Bueno, profe, no sé si hay Excelente. algo más. ¿Ya está? Excelente, chicos. Excelente, bro. Profe, Un muchísimas placer. gracias. Que tengan Lo una mismo. excelente noche. Que Dios les bendiga y desde acá pues un abrazo fraternal y esperemos continuar con estos vínculos. Lo mismo para usted, bro. Muchas gracias. Bueno, Un muchas placer. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao.